Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy emocionada de compartir con ustedes un tema que ha mantenido a muchísimos fans pegados a sus pantallas, suspirando y preguntándose. Sí, adivinaron. Hoy vamos a hablar sobre la inolvidable pareja de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se asusten, no se trata de un chisme barato, sino de explorar a fondo una conexión que, según algunas confesiones, va mucho más allá de la pantalla. ¿Listos para descubrir qué es lo que realmente los une? Prepárense para un viaje por el mundo de los sentimientos, las miradas cómplices y el amor. Pero antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las novelas turcas, el chismecito sano y las historias de amor que nos hacen soñar, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, empecemos. Para quienes aún no los conocen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y exitosos a nivel mundial. Pero, ¿qué los hizo trascender más allá de la fama y convertirse en un fenómeno? Simple, protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay, dependiendo del país. Y vaya que soñamos. En la serie Can y Demet interpretan a Can Divit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos era explosiva. Literalmente podía sentir las chispas saltar de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Era innegable que había algo especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. Y claro, el público, que es sabio, no tardó en darse cuenta. Empezaron a circular rumores, especulaciones y miles de vídeos editados con momentos románticos de la serie, alimentando la esperanza de que el amor que veíamos en la pantalla se trasladara a la vida real. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante la emisión de Erkenci, y especialmente después de su final, empezaron a surgir pistas que indicaban que efectivamente algo estaba pasando entre Can y Demet. Fotos juntos fuera del set, comentarios ambiguos en entrevistas, miradas cómplices en eventos. Todo parecía indicar que la relación entre ambos era más que una simple amistad. La prensa rosa, por supuesto, hizo su trabajo. Constantemente se publicaban noticias y rumores sobre ellos. Se les acusaba de ocultar su romance, de querer mantener su relación privada. Todo un drama. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad hubo un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, aquí viene la parte que todos esperamos, las confesiones. Aunque ninguno de los dos actores confirmó abiertamente una relación, hubo declaraciones que, leídas entre líneas, dejaban entrever algo más. Can, por ejemplo, en varias entrevistas, habló sobre la importancia de la conexión en una relación y sobre la fuerte conexión que sentía con Demet. Usaba palabras como química, compañerismo y afinidad, pero nunca llegaba a decir la palabra mágica, amor. Sin embargo, sus ojos decían mucho más que las palabras. Demet, por su parte, siempre fue más cautelosa. Siempre resaltó la admiración que sentía por Can como actor y como persona, pero evitaba dar detalles sobre su vida privada. Sin embargo, en alguna ocasión, dejó escapar algún comentario que generó aún más especulaciones. Habló sobre la intensa experiencia de rodar Erkenci y sobre cómo el trabajo había reforzado la conexión con su compañero de reparto. Pero, ¿qué nos hace pensar que realmente hubo algo más que una amistad? Pues, por un lado, la forma en que se miraban. Ya lo mencioné, pero es que era innegable. La intensidad de sus miradas en la serie era brutal. Y no solo en las escenas románticas, sino también en los momentos cotidianos, en las miradas furtivas. Parecía que se entendían con solo una mirada. Además, hubo gestos. Pequeños gestos que, sumados, daban pistas. Una mano en la cintura, un abrazo más largo de lo normal, una sonrisa cómplice. Detalles que en el mundo del espectáculo suelen significar mucho. Y por supuesto, la reacción de los fans. El público se había enamorado de la pareja Sanem y Can, y soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. La reacción de los fans fue tan intensa que en algún momento, incluso se llegó a especular sobre la posibilidad de un casamiento. Y aunque esto nunca sucedió, el cariño que ambos actores recibieron por parte de sus seguidores fue abrumador. Ahora bien, ¿qué pasó con esta supuesta relación?
¿Por qué si había algo no prosperó? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Algunas teorías apuntan a la presión mediática, a la dificultad de mantener una relación en el ojo público, a las agendas apretadas. Otras, a que simplemente el amor no duró. Pero lo que sí sabemos es que hoy en día, Can y Demet han tomado caminos separados. Ambos han rehecho sus vidas. Can ha tenido relaciones conocidas y está enfocado en su carrera, expandiendo su trabajo a nivel internacional. Demet, por su parte, también ha tenido relaciones y recientemente se casó. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas relaciones, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo evidente. Y no me refiero a un amor romántico necesariamente. Me refiero a esa conexión especial que solo se crea cuando dos personas comparten algo muy fuerte, algo que las marca para siempre. Hoy en día, ambos se han mantenido discretos sobre su pasado. Pero a pesar de que no hayan confirmado una relación, la evidencia sugiere que en algún momento hubo algo más que amistad. Y lo más importante, ese algo dejó huella. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se apoyan, en la forma en que hablan el uno del otro. Lo que sí está claro es que independientemente de si fueron novios o no, Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en la historia de las novelas turcas. Su química, su talento y sobre todo su conexión, los convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas por el público. Y aunque el tiempo pase y cada uno siga su camino, la magia de Erkencikus y el cariño que sentimos por ellos permanecerán para siempre. Así que, en resumen, la pregunta que los une tiene una respuesta clara: amor, pero de diferentes tipos. Amor al arte, amor al trabajo, amor al público, y quién sabe, quizá en algún momento, amor romántico. Lo que es seguro es que su conexión, ya sea de amistad o algo más, ha trascendido la pantalla y ha tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, chicos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor? ¿Creen que la conexión que vimos en Erkencikus era real? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hola de nuevo, mis amores. Volvemos a sumergirnos en el fascinante universo de las novelas turcas, y hoy, como lo prometí, vamos a profundizar en el enigma que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Ya hemos explorado la superficie, pero ahora, vamos a desentrañar cada hilo de esta historia, analizando cada detalle, cada rumor, cada gesto, para intentar comprender qué hay detrás de la magia que encandiló a millones de personas. Como recordamos, Erkencikus fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de Can Divit y Sanemeyn, con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y sobre todo, su innegable química, se convirtió en un refugio para muchos, en una fuente de esperanza y, por qué no decirlo, en un sueño hecho realidad. Y es que, ¿quién no ha soñado con encontrar un amor como el de Can y Sanem? La serie nos presentó a Can Divit, un fotógrafo de éxito, carismático y aventurero, y a Sanemeyn, una joven soñadora y llena de vida que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. La chispa entre ellos saltó de inmediato, y la serie nos mantuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo, con la esperanza de ver su amor florecer. La trama, llena de giros inesperados, secretos y malentendidos, solo sirvió para aumentar la tensión y la expectación. Pero lo que realmente catapultó a Erkencikus al estrellato fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que emanaban. Era evidente que había algo más que profesionalismo. Sus interpretaciones eran tan convincentes que era imposible no creer en su amor. Y el público, siempre ávido de historias románticas, no tardó en darse cuenta. Las redes sociales se inundaron de vídeos editados con los momentos más románticos de la serie, de fotos de los actores juntos, de comentarios y especulaciones. Los fans crearon comunidades, foros y grupos dedicados a la pareja, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La esperanza de ver su amor fuera de la pantalla se convirtió en una obsesión para muchos.
Y por supuesto, la prensa rosa no tardó en entrar en acción. Los rumores sobre un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir se multiplicaron. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, fuera del set de rodaje. Las fotos y los vídeos se convirtieron en la comidilla de los medios de comunicación y en el tema de conversación de millones de personas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. No hubo una confirmación oficial, pero sí hubo pistas e indicios que sugerían que algo más que una amistad existía entre ellos. Can Yaman, conocido por su discreción, evitó hablar abiertamente sobre su vida privada. Sin embargo, en algunas entrevistas, se mostró muy abierto a hablar sobre Demet. La describió como una persona especial, talentosa y con la que sentía una gran conexión. Utilizó palabras como compañerismo, afinidad y química para describir su relación. Aunque nunca llegó a confirmar un romance, sus palabras dejaban entrever algo más. Demet Özdemir, por su parte, siempre fue más cautelosa. Siempre se mostró agradecida por la oportunidad de trabajar con Can y elogió su profesionalismo y su talento. Sin embargo, evitó dar detalles sobre su vida privada. En sus entrevistas, siempre se mantuvo en una postura más reservada, sin confirmar ni negar los rumores. Pero a pesar de la cautela de ambos actores, hubo ciertos detalles que alimentaron las especulaciones. La forma en que se miraban, por ejemplo, era innegable. En la serie sus miradas eran intensas, llenas de pasión y complicidad. Y aunque se trataba de una ficción, en ocasiones parecía que la intensidad de esas miradas trascendía la pantalla. Además, hubo gestos. Pequeños gestos que, sumados, creaban una imagen más completa. Una mano en la cintura, un abrazo más largo de lo normal, una sonrisa cómplice, miradas furtivas. Detalles que en el mundo del espectáculo suelen significar mucho. Y por supuesto, la reacción de los fans. El público se había enamorado de la pareja Sanem y Can, y soñaba con que esa magia trascendiera la ficción. Los fans crearon comunidades, foros y grupos dedicados a la pareja, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. La esperanza de ver su amor fuera de la pantalla se convirtió en una obsesión para muchos. Pero ¿por qué, si había algo, no prosperó? ¿Qué pasó con esta supuesta relación? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Hay varias teorías al respecto. *** Teoría 1. La presión mediática ***. La fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, te abre las puertas al éxito y a la popularidad. Por otro lado, te expone a la presión mediática, a la invasión de tu privacidad, a la constante mirada de los demás. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención mediática fue abrumadora. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación publicaban noticias y rumores constantemente. Mantener una relación en esas circunstancias puede ser extremadamente difícil. La presión, la falta de privacidad y la constante especulación pueden acabar por desgastar cualquier relación. *** Teoría 2. Las agendas apretadas ***. La vida de un actor de éxito suele ser frenética. Los rodajes, los viajes, las entrevistas, los eventos. Las agendas suelen estar muy apretadas. La falta de tiempo y la distancia pueden ser un obstáculo para mantener una relación. Can Yaman y Demet Özdemir estaban en el mejor momento de sus carreras. Ambos tenían proyectos en marcha, compromisos profesionales que les obligaban a viajar y a pasar largas temporadas fuera de casa. La distancia, la falta de tiempo y la imposibilidad de verse con frecuencia pueden haber dificultado el desarrollo de su relación. *** Teoría 3. Simplemente no era el momento ***. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias no son las adecuadas. A veces las personas no están en el mismo momento vital. Es posible que Can Yaman y Demet Özdemir sintieran algo el uno por el otro, pero que por diferentes motivos, no fuera el momento de iniciar una relación. Puede que no estuvieran preparados, que tuvieran diferentes prioridades, que no estuvieran en la misma sintonía. *** Teoría 4. El amor se desvaneció ***. Como en cualquier relación, el amor puede desaparecer. La pasión, la ilusión, la complicidad, pueden irse desvaneciendo con el tiempo.
Es posible que en algún momento Can Yaman y Demet Özdemir sintieran algo el uno por el otro, pero que con el tiempo, ese sentimiento se fuera diluyendo. Las circunstancias, la distancia, la falta de tiempo, pueden haber contribuido a que la relación se enfriara y a que cada uno tomara caminos separados. ¿Qué sabemos con certeza? A pesar de las especulaciones, hay algunas cosas que sí sabemos con certeza. La conexión fue real. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Se notaba en la pantalla, en sus miradas, en sus gestos. Es evidente que hubo una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional. Han seguido caminos separados. Can Yaman y Demet Özdemir han rehecho sus vidas. Ambos han tenido relaciones, han encontrado la felicidad por separado. La magia de Erkenci-Kuş perdura. La serie sigue siendo un éxito, y la pareja Sanem y Can sigue siendo recordada con cariño por el público. La magia de Erkenci-Kuş ha trascendido el tiempo y sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Cr. Respetan y se aprecian. A pesar de que no hayan confirmado una relación, Can Yaman y Demet Özdemir se respetan y se aprecian. Lo demuestran en sus declaraciones y en sus acciones. Siguen siendo colegas y mantienen una relación cordial. Análisis de las confesiones. Ahora profundicemos en las declaraciones que hemos mencionado antes, esas confesiones, que dejaron entrever algo más que amistad. Can Yaman. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Al describir a Demet, utilizaba términos como compañera, amiga, y persona con la que me siento muy cómodo. Evitaba la palabra amor, pero sus ojos brillaban cuando hablaba de ella. Era evidente que sentía una gran admiración y respeto por Demet. Demet Özdemir. Demet siempre fue más cautelosa. En sus entrevistas, resaltaba la importancia de Can en su carrera y en su vida. Hablaba de su profesionalismo, de su talento y de la complicidad que tenían en el set. Aunque evitaba dar detalles sobre su vida privada, en algunas ocasiones, dejó escapar algún comentario que generó especulaciones. Por ejemplo, al hablar de Erkenci-Kuş, mencionaba la intensidad del rodaje y la conexión que se había creado con Can. La importancia del lenguaje corporal. En el mundo del espectáculo, el lenguaje corporal es tan importante como las palabras. Los gestos, las miradas, los abrazos, las sonrisas. Todo comunica. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, el lenguaje corporal era muy revelador. Las miradas. Sus miradas eran intensas y cómplices. Se miraban a los ojos con frecuencia, y esas miradas parecían decir mucho más que las palabras. Los gestos. Había gestos que sugerían una cercanía especial, una mano en la cintura, un abrazo más largo de lo normal, una sonrisa cómplice. El contacto físico. El contacto físico era frecuente, pero siempre respetuoso. Se tocaban, se abrazaban, se tomaban de la mano. El legado de Erkenci-Kuş. Erkenci-Kuş dejó un legado imborrable en la historia de las novelas turcas. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja Sanem y Can se convirtió en una de las más queridas y recordadas por el público. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su talento y su conexión, fueron fundamentales para el éxito de la serie. La serie nos regaló una historia de amor, de sueños, de esperanza y de superación. Nos mostró la importancia de creer en nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños y de luchar por el amor. Y nos demostró que a veces, los sueños se hacen realidad. Conclusión, ¿amor o no amor? La pregunta que nos hemos planteado desde el principio es, ¿hubo amor entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. No hubo una confirmación oficial, pero sí hubo pistas, indicios, que sugieren que algo más que una amistad existió entre ellos. Es posible que hubo un romance, una relación que, por diferentes motivos, no prosperó. O quizás fue simplemente una conexión especial, una amistad profunda que se desarrolló durante el rodaje de la serie.
Lo que sí está claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue real y dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Han demostrado ser profesionales, talentosos y respetuosos el uno con el otro. Y aunque cada uno haya seguido su camino, la magia de Erkencikus y el cariño que sentimos por ellos permanecerán para siempre. En definitiva, la respuesta a la pregunta, ¿qué los une?, es multifacética. Los une el éxito profesional, la química innegable, el amor al arte, el cariño del público y quizás, un amor que trascendió la pantalla. Su historia nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas y que, a veces, lo más importante es la conexión, la complicidad y el respeto mutuo. Y ahora, mis queridos seguidores, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis que hubo amor romántico? ¿O simplemente fue una amistad especial que los marcó para siempre? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y conocer vuestras perspectivas. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más en esta apasionante exploración del mundo de las novelas turcas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.